Bueno, miren, el otro día habíamos, en la primera unidad que habíamos empezado a ver, habíamos tratado el tema de patrimonio, ¿no es cierto? Es decir, esa idea de que cada generación heredaba de la generación anterior, de los otros participantes que se iban acercando a la vida de esa comunidad en un momento. Bueno, esa herencia, esa heredad que todos tenemos y que arranca por el lenguaje, porque la única forma de transmitir esa heredad es por el aprendizaje, y el aprendizaje más completo para nosotros, los seres humanos, es el lenguaje. Es lo que nos permite sintetizar una cantidad de gestos que si no tendrían que haber servido para explicar la realidad. El lenguaje sintetiza justamente todas esas experiencias. Ahora, yo les preguntaría, porque justamente, ya que se hereda algún conjunto de bienes, porque son bienes, ¿no? La lengua es un bien, las danzas son un bien, las formas de cocinar o de vestirse constituyen un bien, es algo que uno sabe hacer y que los de la otra comunidad no saben. Bueno, esos bienes, ¿quién los selecciona? Esa es la pregunta. ¿Quién hace esa selección? ¿Por qué algunos de esos bienes desaparecen y otros son transferidos de una generación a otra, ¿no es cierto? Y también la otra pregunta sería, ¿toda la sociedad recibe esos mismos bienes en esa transferencia? ¿O hay algún sector que no lo recibe, por ejemplo, por cuestiones de edad o por cuestiones de sexo? A lo mejor un hombre de nuestra sociedad no sabe coser, ¿no es cierto? Y las mujeres sí saben coser. Alguien les enseñó y alguien no les enseñó a los hombres. Es decir, que ese recorte, no todos, los presos, por ejemplo, saben coser, saben tejer y coser. No lo considero esto ni un bien ni un mal, quiero decir que es una realidad de los aprendizajes y de cómo la transferencia de esos conocimientos no es uniforme, sino que es sectorial y es circunscripta a determinadas reglas. Entonces, y a la vez esos bienes son iguales así como se transfieren. Les voy a dar un ejemplo. Las alpargatas, ¿no? Era a comienzos digamos, en el siglo XIX, en España, en el País Vasco, en el Mediterráneo en general, era un calzado de campesinos, ¿no? Después, a fin del siglo XIX, segunda parte, que por lo menos en nuestro país, llega y se convierte con esa misma finalidad, es un calzado rural. En la primera parte, final de la primera parte del siglo XX, ese calzado se convierte en un calzado de clase media. Cuando van a Mar del Plata se ponen eso, que antes no se hubieran puesto jamás, porque identificaba a otra clase social, a otro mundo, ¿no es cierto? ¿Qué adolescente astuto de vacaciones hubiera puesto algo, ¿no? Por ejemplo. Luego hoy se fabrica industrialmente y se vende como una mercadería de excelencia en los shoppings. El producto es el mismo, pero el sentido fue cambiando todo el tiempo de uso. El uso social que tuvo ese mismo bien fue siempre diferente, ¿no? Siempre cambió. O las bombachas de campo, las bombachas que eran pantalones del Medio Oriente, sobre todo, de los turcos, y que después de la guerra de Crimea se importaron a la Argentina de a millones y pasaron a ser vestimenta gauchesca. Y ahora son también vestimenta sofisticada, digamos, ¿no? Bombacha de raso y bombacha de... Bueno, todos esos elementos, las grandes, digo yo, todos esos elementos nos van dando la idea de cómo estas parcialidades dentro de esa herencia están primero contextualizadas, tienen que ver unas con otras, no vienen sueltas. Nada está suelto en la sociedad. Después lo vamos a ver eso, digamos, el mismo estructuralismo, Lévi-Strauss, lo que demuestra es que no hay nada que tenga una existencia individual dentro de los valores de una sociedad. Siempre, porque eso es igual que dentro del idioma, no hay ningún fonema que esté suelto. Todo fonema
existe en oposición a otro. Si es oclusiva, si es abierta. Es oclusiva porque se opone a abierta, ¿no es cierto? Es decir, todo es un sistema y nosotros heredamos ese sistema. El patrimonio es un sistema también, es un sistema. Ahora, ¿quién carga esa memoria, ese sistema, y quién va eligiendo? Y ese va a ser un poco el tema de hoy. Porque el conjunto de esos elementos es lo que nosotros genéricamente llamamos cultura, ¿no? Y es gracioso porque esta palabra se ha vuelto tan vasta, tan amplia en su campo semántico, que ya nadie sabe muy bien a qué se refiere exactamente. Sí tenemos una idea porque primero tenemos una asociación más bien temprana, anterior, quiero decir, a cultura artística. Parece que lo que más se identificara cuando uno habla de cultura es de expresiones artísticas creativas. Eso sería cultura, ¿no? Pero resulta que después, en la medida en que la antropología fue tomando el tema y ampliando el campo de este mismo concepto, el concepto llegó a cubrir la totalidad, porque en definitiva, cuando se utiliza hoy, se utiliza con esa vastedad, con esa amplitud. Y todos ustedes que están en la gestión o tienen algo que ver con la gestión, le habrá tocado en algún municipio escuchar a un intendente progresista que dice todo es cultura, la empanada es cultura. Sí, efectivamente, la empanada también es cultura porque es un conocimiento técnico, hay toda una tradición, es verdad. Pero también eso, ¿qué quiere decir en definitiva para lo que a nosotros hace? Entonces nos atenemos a la definición primera que hace UNESCO, que hizo UNESCO en el 87, y que dice exactamente, dice cultura, dice en una reunión que hubo en México, dice, y lo voy a poner acá, lo voy a escribir, porque este concepto de cultura es el que después se va a ir especificando en cada uno de los casos. Cultura, dice UNESCO, es un conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, hoy dirían tangibles e intangibles, seguramente más que espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social. Ella engloba la cultura, además de las artes y las letras, esto que recién señalábamos, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Es una ensalada bastante amplia que incluye categorías que a veces se superponen, ¿no es cierto?, pero que trató de conformar a todos los sectores que aportaban su granito de arena a esta definición para que fuera lo más amplio del mundo. Esto es del 82 en México, ¿no? Entonces eso, sí es verdad, nos dice algo, pero a la vez es demasiado amplio. Entonces vamos a buscar abordajes y definiciones, o sea, vamos a buscar otras definiciones a ver si podemos circunscribir más el objeto de estudio. Y en estas definiciones vamos a ver que hay una cantidad de ciencias que se ocupan del tema de la cultura. Por ejemplo, para ustedes, ¿quién se ocupa del tema de la cultura como ciencia? ¿No? Antropología, sin duda. La antropología es la que terminó. La sociología también, claro. Sí, la historia incluso, porque la historia del arte dentro de la historia, porque esa parte de cultura artística tiene un transcurso histórico y lo que nosotros estudiamos está en un marco histórico por lo general, ¿no? Pero particularmente la filosofía, porque es un tema que la filosofía se ha ocupado mucho, la estética dentro de la filosofía, ¿no? Los valores, el tema de los sistemas de valores. Pero quienes se han dedicado de una forma específica han sido las ciencias sociales, es decir, la antropología, la sociología, incluso hasta la ciencia política. Entonces, la pregunta que nos hacemos es cómo se
conforma este concepto de cultura. ¿Cómo se hace este concepto de cultura? Y vamos a buscar por un lado bastante primario, pero que siempre alguna pista da, que es el tema, es lo etimológico. Así como el patrimonio buscábamos y aparecía lo de pater, lo de acervo como elementos de guía para interpretar cómo la tradición, por lo menos greco-latina, lo planteó. En este caso también es parecido, porque el cultivo, cultus, es, bueno, naturalmente es cultivar la tierra. Es cultivar la tierra, y viene de un verbo collere, y eso durante mucho tiempo funcionó de esa manera, con una cierta ambigüedad, con una cierta posibilidad de ser interpretado metafóricamente como que también se cultivaba el espíritu, no solo la tierra. Así como se cultivaba la tierra, la misma parábola de la semilla del Evangelio habla de una semilla que no es tal, porque no es un tratado de biología, sino justamente es un tratado, ¿no?, religioso y de ética, donde explica que si uno la semilla cuenta todas las vicisitudes que tuvieron las distintas semillas, pero porque lo que está contando es las vicisitudes que tuvieron las conductas humanas con respecto a esa semilla, no de la semilla y de los cromosomas de la semilla. Pero en realidad este concepto recién se puso, se aplicó concretamente al campo que a nosotros nos interesa a partir del siglo XIII-XIV. Y después, pero fundamentalmente en el siglo XVII, es decir, a partir de la enciclopedia de Francia, del iluminismo, cuando se comienza a hacer esa especie de gran esfuerzo intelectual que hacen en Francia para, en un solo, ambicioso como si fuera la Torre de Babel, en un solo libro reunir todos los conocimientos de su tiempo, ¿no?, y definirlos, un esfuerzo intelectual monstruoso, ¿no?, descomunal. Bueno, en ese esfuerzo de la ilustración aparece justamente el tema de cultura. La cultura entendida, por un lado, se le sigue atribuyendo la condición referida al cultivo de la tierra, pero después ya se habla de otros aspectos. Y sí surge dentro de ese mismo contexto una primera oposición entre cultura y naturaleza. Aparece la naturaleza como si fuera opuesto a cultura. Por eso es que se empieza a hablar, bueno, de las ciencias naturales, ¿no?, y de las ciencias de la cultura. Esta especialidad con la que se lo trató en Francia no fue exactamente igual en Alemania, porque en Alemania lo que se opuso era cultura y civilización. Civilización como urbanismo son dos palabras que vienen del concepto de ciudad, es decir, civilizaciones de civitas y urbanismo de urbs, es decir, lo que está oponiendo ahí este concepto es la vida del campo y la vida de la ciudad, entendiendo que la vida es una concepción positivista, si se quiere. ¿Por qué? Porque considera que una es mejor que otra, es superadora de la otra, que la vida del campo es una vida rutinaria, es una vida en la cual se cumplen los ciclos continuamente iguales, que no tiene renovación, que el mismo cumplimiento de esos ciclos legitima el mismo funcionamiento, y en cambio la vida de la ciudad es una vida mucho más creativa, con innovación, con novedades, con moda. Entonces parecería ser, visto desde ese punto de vista, que cultura era un rango inferior que civilización, ¿no es cierto? Kant, el filósofo Immanuel Kant, dice como dice exactamente, con la cultura nos cultivamos por medio del arte y la ciencia y nos civilizamos al adquirir buenos modales y refinamientos sociales. Nos cultivamos, decía Kant, por medio del arte y la ciencia, entendiendo que éramos como un campo roturado que, ¿no?, dándole arte y ciencia se cultivaba, pero en cambio para alcanzar un grado de mayor desarrollo social había que civilizarse y entonces aprender hábitos, modales y refinamientos. Esto en el contexto alemán tuvo una significación especial del siglo XVIII. ¿Por qué? Porque los alemanes
primero habían sido protagonistas de la Reforma. Entonces, en muchísimos aspectos eran muy severos con respecto a los elementos ornamentales que la misma Reforma había condenado hasta generar guerras durante 2 siglos en torno a eso, ¿no es cierto? Con tal de justamente limpiar de todo eso, toda esa parafernalia que había creado la Iglesia de Roma y con la cual ellos combatieron hasta limpiarla desde su perspectiva, y por lo tanto considerar que algo que era simple también era a la vez profundo e importante. En cambio lo otro era algo que podía ser frívolo y que podía ser sin sentido. Es como se dice, en definitiva, civilización sería como aprender la cortesía. Y cortesía es una palabra que viene del uso de la práctica de la corte, o sea, de ser cortesano, estar en la corte y ser un cortesano. ¿Qué mérito era ese para un pensador alemán del siglo XVII, para Kant, que pasó toda su vida yendo de su casa hasta la universidad, de la universidad a su casa en Heidelberg, y nunca hizo otra cosa y escribió la obra sin moverse de ese lugar? No, esa gente no quería saber nada con esto. Además, por un elemento complementario que tiene que ver con la historia. Los otros países, al final del Renacimiento, habían ido constituyendo estados-nación. Es decir, se había formado Francia, se había formado el Reino de Inglaterra, y en cambio Alemania no, seguían siendo principados, ducados, yo que siempre en eterno conflicto. Bueno, entonces es el momento justamente del siglo XVII en que los alemanes empiezan a desarrollar todo un pensamiento en el marco del idealismo y en el marco de un ya naciente romanticismo para la constitución de una nación, que para ellos va a tardar todavía mucho tiempo más, prácticamente 2 siglos. Pero sin embargo, todos los pensadores de esa época, todos los pensadores del idealismo, Herder, Schelling, Goethe, todos estos pensadores, todos trabajaron con la idea del pueblo alemán, es decir, de que el pueblo alemán estaba llamado a un destino histórico especial y que esa alianza del pueblo alemán se daba por medio de 3 elementos, que era la sangre o la raza, ¿no?, el territorio que ocupaban y la lengua. Cuando hablaban de lengua, estaban hablando de cultura. Así que para ser alemán había que ser esas 3 cosas. No bastaba haber nacido si uno no hablaba la lengua, y es un poco como para ser vasco. Vasco no se puede ser si uno no es vasco, ¿no? Porque eso es una cuestión en la cual está involucrada la raza realmente, porque por endogamia y por fe también, por creer que eso es muy, muy importante. Entonces, desde ese punto de vista, ellos consideraban y consideraron como durante 2 siglos que lo cultural tenía que estar basado en elementos sólidos, realmente en argumentos profundos, que no podía ser la banalidad de una moda de una corte europea. Entonces, ¿por qué? Porque tenía que ver con el destino de ellos como nación. Entonces ese pueblo, a través de sus intelectuales, opuso ya desde ese momento, desde el siglo XVII, XVIII, opuso el concepto de cultura al de civilización, entendiendo que cultura era mucho más importante que civilización. Y civilización tenían los países a lo mejor, y luego eso se siguió profundizando en el siglo XX, porque ellos consideraban que era el Volkisch, o sea, el Volkgeist, es decir, el genio del pueblo, el Volkgeist, que el pueblo alemán tenía un genio especial, pero ellos consideraban también que los otros pueblos también tenían sus genios particulares. En ese sentido, la mirada de los franceses era una mirada, la de los enciclopedistas y de la Ilustración, que tendía a reconocer a la humanidad en su conjunto. Lo que se demostraba para los franceses era proyectable para el resto de la humanidad. En cambio, los alemanes consideraban que no. Ellos estaban en un planteo más cercano al que hoy se aplica de la diversidad cultural, que vieron que, como ustedes saben, tiene sus pros y sus contras, ¿no es cierto? No es todo pro, también tiene alguna... No es todo a favor, para no ser partidismo. Entonces, ellos consideraban realmente que el pensamiento alemán
tenía que basarse en la cultura del pueblo, en las tradiciones, en ese reservorio. Bueno, por favor. Bueno, sí, claro, totalmente. Bueno, y justo usa esa palabra, civilización, usa civilización. Y fíjense qué curioso, hay un texto que la verdad está citado en la bibliografía, pero es extraordinario, porque es de Juan Bautista Alberdi, de nuestro Juan Bautista Alberdi, del año 1837, en una obra que tiene él que se llama Fragmento preliminar al estudio del derecho. ¿Quién puede meterse con un libro así? Nadie, equivocado solamente. Dice, un pueblo es civilizado únicamente cuando se basta a sí mismo, cuando posee la teoría y la fórmula de su vida, la ley de su desarrollo. Eso decía Alberdi en el año 1837, cuando acá andaban a los cuchillazos por todos lados. No hay, dice, verdadera emancipación, claro, la emancipación había sido muy reciente, en el 37, no hay emancipación mientras está bajo el dominio de un ejemplo extraño, bajo la autoridad de formas exóticas. Al juicio de él, sin una filosofía propia no podía haber nación. Y por eso instaba a que esta ciencia, la ciencia y la filosofía, dejaran de girar bajo patrones ajenos. Es extraordinario, ¿no? Y él hablaba justamente, como vos bien decías, y Sarmiento después toma el concepto de civilización, y él también hablaba de civilización, pero la mirada era bien distinta. Él tenía muy claro realmente para dónde había que ir, ¿no? Y bueno, después se vio en la posición con la Guerra del Paraguay y en la misma Constitución Nacional. Una figura extraordinaria, Alberdi. Y en cambio, miren, les leo un fragmento porque a comienzos del siglo XX, cuando ya toda la cuestión social había llegado a la eclosión de la revolución, en la Revolución Rusa, es muy curioso porque empieza a haber, después de la Primera Guerra Mundial, una cantidad en Europa de movimientos que después se transfirieron también a América, porque acá pasó lo mismo y a los otros continentes, para ir dando ciertas pautas sociales, culturales a los trabajadores organizados, que recién empezaban a tener esas grandes organizaciones sindicales. Entonces, ahí es cuando comienzan a hacerse clubes de cineclubes, bibliotecas populares, toda esa suerte de instituciones que nosotros hemos visto crecer y desarrollar en la Argentina a lo largo de todo el siglo XX, bueno, en realidad estaban buscando sustento del Estado, pero eran para destruir al Estado, porque estaban hechos desde el sector revolucionario de la sociedad, primero del anarquismo y socialismo, después desde el comunismo, ¿no? Y entonces es extraordinario porque, para que vean las complicaciones que tiene el uso de esta palabrita de cultura, uno de ellos dice, en el año 21, dice, emplearemos frecuentemente esa mala palabra a causa de su cultura, a causa de su extrema comodidad. La Academia Francesa ha admitido ya que el término de cultura fue tomado de un sentido figurado para designar la totalidad del saber, del pensamiento, del gusto, de la sensibilidad, a la vez como un estado pasivo, ejemplo la cultura de tal escritor, o como una función activa, ejemplo la cultura latina. No hemos creído por nuestra parte tener que esperar a que hubiera que hablar desde el punto de vista cultural en oposición a los puntos de vista político, social, religioso, de la acción cultural como una de las ramas más recientes de la acción social y de la vida cultural. O sea que en el año 1920, todavía no había una posición muy definida con respecto al uso de cultura. ¿Por qué? Porque se había asociado en el siglo XIX totalmente a cultura artística, y a cultura artística que era una cultura particular. ¿Y por qué? Y aquí salto un poquito para llegar a ese tema. Porque se había constituido una especie de pirámide, una pirámide más o menos romboidal, más que piramidal, pero que podríamos hoy mismo aplicarlo y analizar justamente cómo es que se da esta organización en la sociedad. Es decir, en la base
de esta pirámide estaría la cultura de los pueblos originarios. En realidad está casi afuera, les voy a decir. ¿Por qué? Porque en muy pocos casos la cultura de los pueblos originarios interactúa en condiciones de igualdad con las culturas hegemónicas, ¿no es cierto? Es muy raro eso. ¿Cómo? Ni la tomaban, naturalmente la tomaban como barbarie, no como cultura. Después está la cultura tradicional. Esta pirámide está pensada en términos evolucionistas que no apruebo, pero que es como funciona, ¿no? Cómo está. La cultura tradicional. Entendiendo por cultura tradicional, en realidad muchas culturas tradicionales que componen los elementos tradicionales de la cultura. Con esto quiero decir, por ejemplo, las tradiciones del mestizaje cultural americano, para hablar de nosotros, las tradiciones de los pueblos que nos vinieron a visitar en el último siglo y que trajeron sus tradiciones culturales, pero que son todas culturas como si fuera congeladas, ¿no? Que en muy pocos casos interactuaron de tal manera de convertirse en unas culturas mixtas. Les doy un ejemplo. No hay sería forzado, me parece, decir que hay una literatura ítalo-argentina. Existe D'Amicis de los Apeninos a los Andes, que es un italiano que cuenta de la Argentina, y existe muchos argentinos que cuentan de Italia, pero no estoy convencido de que haya estas formas mixtas. En realidad una cultura hegemónica y las otras culturas se mantuvieron como reservorios, como recuerdo, como memoria, como evocación, pero no particularmente como una nueva rama de esta cultura, ¿no? Y después, y esto tiene más que ver con la contemporaneidad, la cultura popular y el folclore. La cultura popular, entendiendo, es así como el fruto del mestizaje de toda la historia de nuestro pueblo, que genera una cultura mixta con una cantidad de elementos compartidos con otras culturas y basados, sí, en dos grandes troncos fundamentales, que sería la cultura ibérica, ¿no es cierto?, y las culturas indígenas con las que interactuaron. Eso sería lo que compuso el magma de todo esto. Y el folclore, que es un tema especial, porque en realidad es una mirada que una sociedad moderna, por ejemplo la inglesa del siglo XIX, tenía con respecto a sus clases populares, porque observaba que las clases populares tenían formas culturales diferentes de la propia y entendían que en muchos casos, la primera interpretación que se hacía era que las clases populares habían imitado a las élites y habían copiado esas conductas sociales y culturales. Por ejemplo, eso ve mucho en el tema de la danza, es decir, muchas de las danzas populares fueron danzas de palacios. El minué federal era un minué y el minué a la vez era una danza de palacio. Bueno, en muchos casos pareciera que ese mecanismo funcionó así. En otros casos seguramente no. Y en lo contemporáneo porque empieza a aparecer otro elemento importante que es la cultura de masas, ¿no es cierto? Que aparece a partir del industrialismo, de la urbanización y de las industrias culturales. Las industrias culturales son las que empiezan a promover valores que no forman parte de ninguna de estas áreas. Y si forman, están fagocitadas y modificadas, ya, y semantizadas, y refuncionalizadas, se le cambió el sentido. Si es una imagen de un cultrún mapuche que aparece en un estampado de un vestido de una chica de hoy, chau, se acabó. Ya nadie sabe ni que era mapuche, ni a qué pueblo, ni qué quería decir. A lo mejor quería decir una cosa terrible eso, ¿no? Y la persona se lo lleva puesto lo más contenta, ¿no? Es una maldición, una cosa tremenda, por ignorancia. Es decir, que ya la cultura de masas realiza una selección particular y un recorte. Sí. Y unifica, naturalmente, porque sí, claro, unifica el gusto. Y luego la cultura burguesa, que es lo que nosotros llamamos cultura en realidad, ¿no es cierto? Es decir, la cultura europea, acuñada en base a la tradición europea de los siglos
desde el Renacimiento en adelante, es aquello que quedó como cultura artística, como expresiones culturales. Lo cultural pareciera ser solamente eso, cuando todo aquello que está fuera de eso tiene como una no existencia, está como en un limbo. En principio, para algunos, ahora ya no tanto, porque nadie se animaría a decirlo, pero antes sí, se consideraba, así como el concepto del artesano, ¿no? La artesanía, es decir, es una habilidad, pero es una habilidad que se repite mecánicamente, que está hecho sin alma y sin creatividad, muchas gracias, sin alma y sin creatividad, y por lo tanto no tiene valor artístico, no lo tiene. ¿Por qué? Porque para la cultura artística tiene que justamente no ser repetitiva, tener creatividad, tener originalidad, que es uno de los elementos principales considerados, y ascribirse a una corriente artística que tenga algún significado, porque si no también es inteligible. Si es algo que no tiene relación con nada, podrá ser magnífico en sí mismo, pero está fuera del canon. Es decir, ese canon es el canon que sí proviene de la cultura de élite artística o creativa, que la burguesía cristalizó en un momento dado y que fue guardando como un modelo de la expresión artística y que fue transfiriendo sobre todo a través de la enseñanza, de la educación. Y la educación fue transfiriendo esos patrones de comportamiento que forman el gusto estético, aquello que está dentro del gusto estético, es decir, de unos valores determinados, culturales, artísticos de una época, que es cambiante, no es fijo para siempre, pero de alguna manera una continuidad tiene, porque si bien en algún momento gusta más la pintura del Trecento, del Quattrocento italiano, porque hay un agotamiento de este modelo que si no hasta se va gastando en el gusto, porque es un gusto tan estandarizado que al cabo de un tiempo ya uno vio a los impresionistas 450 veces, a la vez 500 quiere ver otra cosa que no sea los impresionistas, por más que los impresionistas uno está convencido de que le gustan y que están bien, ¿no? Entonces esa renovación va moviéndose dentro de unas pautas relativamente estrechas, no tan grandes, y siempre dejan por lado todo aquello que forma parte de la cultura popular. La cultura popular está fuera de esta discusión. Bueno, esta pirámide entonces sería una pirámide, que en realidad sería así más bien, ¿no? De lo más sencillo a lo más complejo, ¿no? Es decir, tendría una idea de progreso positivista, es decir, que a lo mejor un artista que comienza a expresarse en el marco de una cultura tradicional, si es tesonero, se forma, tiene buenas compañías, termina a lo mejor como artista proveyendo de sus creaciones artísticas a la élite, a la cumbre del sistema, que es la que lo va a consagrar y lo va a premiar. Bueno, este funcionamiento, esta pirámide, funciona prácticamente así. Bueno, lo hegemónico indudablemente está acá, está porque es arriba de todo, lo hegemónico estaría arriba de todo. No está en la burguesía lo que hace es haberse adscripto ese modelo, pero en realidad no es exactamente, quizá la expresión más cercana a la de la burguesía sea la cultura de masas, aunque no parezca, y aunque no lo quisiera reconocer la burguesía. Pero el cine demuestra, el cine y la televisión, que son bien masivos, demuestran que hay una identificación muy grande con ese modelo por la mayor parte de las poblaciones urbanas. Casi todas comparten esos valores estéticos, sobre todo, y de lenguaje. Los comparten, no es que no, y van incorporando incluso elementos que se van originando en estratos inferiores geológicos, como a lo mejor el rap o como otras expresiones populares espontáneas que van surgiendo. Bueno, inmediatamente pasan la cumbia villera, pasan inmediatamente a ser recuperadas por el sistema, por la cultura burguesa, que es la que tiene los medios, no la posesión, pero sí la administración y la gestión de los medios de producción artística. Y luego entonces, hasta puede ser que ahora en las grandes fiestas de sociedad haya una parte dedicada a la Mona Jiménez,
al cuarteto y a la cumbia villera, en la que se va cambiando la significación, se descontextualiza naturalmente, y aquello que parecía que para la cultura burguesa era insoportable, y si no basta leer el periodismo de los últimos 20 años para ver qué era lo que decían con respecto a la cumbia villera, por ejemplo, ¿no? Donde nunca leí una nota, nunca leí una línea, digo, en la cual se hablara de de cómo era la cumbia villera desde el punto de vista musical o coreográfico, ya que en definitiva es más una música y una danza que un texto, ¿no? Sin embargo, todas las críticas llovían sobre las letras. Llovían sobre las letras, pero no por razones artísticas, estéticas, sino por razones morales, curiosamente, por razones de moral pública, porque se promovía el delito, porque se promovía la drogadicción, es decir, todas razones que tenían que ver con esto y que son iguales a las que atravesó el tango en las primeras 2 décadas del siglo XX, donde decía que era de compadritos, de malvivientes, que se tocaban en los lupanares y que las letras eran obscenas, que lo eran. Y bueno, es lo mismo, es decir, que la cultura burguesa lo hace pasar inevitablemente por el sedazo, por el andarivel de la moral, porque eso es lo que está sosteniendo toda la sociedad, no hay manera de que no pase por ahí. Primero pasa por ahí, si se lo perdonan, sigue. Si no se lo perdonan, ahí se terminó, se acabó la carrera artística de quienes nos interesaron. Entonces, esta pirámide nos hace pensar también cómo este concepto de cultura es difícil de asir. ¿Por qué? Porque cada uno de estos estamentos, si lo fueran, tiene una concepción de su cultura, tiene una concepción de la cultura. Darwin, cuando hizo su viaje, su famosa vuelta al mundo, ¿no? Donde, antes de escribir el origen de las especies, en ese viaje extraordinario, pasa por los canales fueguinos. Y entonces él hace una descripción, hay que entender que era un científico, ¿no es cierto? No era tampoco una dama de sociedad, era un científico que estaba preparado supuestamente para todo. Y dice: el asombro que experimenté al ver por primera vez una partida de pobladores de la Tierra del Fuego en una costa salvaje y quebrada jamás será olvidado por mí, por la reflexión que enseguida se produjo en mi mente. Así fueron nuestros antepasados, pensó. Aquellos hombres estaban absolutamente desnudos y pintarrajeados. Sus largos cabellos se hallaban enmarañados, sus bocas echaban espuma por la excitación, y su expresión era de barbarie, miedo y desconfianza. A duras penas poseían algunas artes y, como animales salvajes, vivían de lo que podían capturar. No tenían gobierno y eran despiadados con cualquiera que no perteneciera a su pequeña tribu. Eso dijo Darwin cuando vio a los canoeros magallánicos, ¿no? Y a los Ona. Y entonces uno se preguntaría, pero ¿y no tenían cultura? ¿Ese pueblo no tenía cultura? Pasó tiempo antes de que porque como considero, fue tan atractivo como ejemplo, ustedes saben que la ciencia del iluminismo siempre estuvo buscando casos en los cuales se pudiera tratar el tema de natura y cultura, es decir, encontrar un ejemplo de alguien que no hubiera atravesado por el trámite normal de la educación, que nosotros, el pensamiento rusoniano de que no todos éramos hijos de la educación, y por lo tanto, ¿qué pasaba con alguien que no lo hubiera? Y esa es la famosa historia de que hay varias en Alemania del niño lobo, ¿no? Y aparecen de vez en cuando también algún niño lobo. El niño lobo, y hay una película muy linda que se llama El enigma de Kaspar Hauser, de Werner Herzog, que es sobre uno de estos personajes, que era alguien que había, o la historia de Tarzán, que es muy similar, ¿no? La historia de Tarzán es parecida, es decir, ¿qué pasa con alguien que creció, llegó adulto sin atravesar por la contaminación de la civilización? ¿Cómo sería? ¿Qué haría esa persona? ¿Cómo reaccionaría? ¿Tendría sentimientos? ¿Sería malvado? ¿No tendría límites? ¿Sería como un animal, como dice Darwin? Bueno, la realidad es que esos casos efectivamente son rarísimos porque el ser humano es un ser gregario.
Entonces, por consiguiente, es muy difícil encontrar una persona que no haya tenido contacto con otros seres humanos, aún en las peores condiciones, ¿no? Aún en las peores condiciones. Entonces, la pregunta es ¿qué pasaba con estos fueguinos? ¿Qué pasaba con estos habitantes de la Isla Grande de Tierra del Fuego? ¿Eran unos salvajes realmente? Después se supo con el tiempo que, bueno, que era un pueblo que tenía sobre todo una cultura inmaterial, intangible, fantástica, sobre todo basado en los relatos, en la oralidad. Buena parte de lo que se transmitía era por la vía de la oralidad. Por eso hasta último momento tenían un repertorio de canciones muy amplio, tenían una idea de la espiritualidad muy compleja, una religión, una religiosidad muy compleja, incluso hasta tenían representaciones, como ustedes habrán visto alguna vez, de ornamentación física, sobre todo de fabricación de elementos rituales, muy originales y muy atractivos, fantásticos, ¿no? Esas máscaras tan grandes, esas pinturas de cuerpo entero que se hacían. Así que todo esto era notable como Darwin no pudo ver que ese pueblo, como todos los pueblos, tenía una cultura. Tenían una cultura, y una cultura de ellos, era una cultura diferente. Y además, no quiero ni decirles porque desde el punto de vista evolucionista, él tendría justamente que haber considerado que era uno de los primeros eslabones de la cadena y que por lo tanto simplemente con la educación se podía superar eso porque era un nivel más del desarrollo de la evolución, ¿no? Positiva. Desde lo que los antropólogos, por ejemplo, los que fueron influenciados por Darwin como Taylor o Morgan, identificaban a las sociedades con un organismo, con la evolución de un organismo humano o de un grupo social, es decir, que era la horda, como la describió Taylor, la describió Morgan, o como la describió el mismo Marx, porque lo tomó de allí. La horda primitiva, que era el primer grupo de asociación posible, era como la infancia de una cultura de un pueblo. Y luego la civilización era como el estado de la madurez. Bueno, sí. Lo que no pensó, y habría que haberle preguntado a Darwin, era qué iba a hacer él para sobrevivir en ese lugar, en esas condiciones, ¿no? Seguramente sabían algo mucho más de lo que sabía él al respecto, porque para vivir en los canales fueguinos, persiguiendo, bueno, efectivamente había que ser muy civilizado, había que saber muchísimo de esa realidad y había que tener miles de estrategias para sobrevivir, ¿no? Que seguramente se transmitían de padres a hijos, ¿no? Y a través de la educación. Bueno, entonces... ¿Él no era el que se llevó a Europa? Sí, fue él, sí. Él llevó a 3 yaganes, sí. Él y Fitzroy, que era el capitán del barco. Fitzroy, y es muy curioso porque Darwin era, cuando empezó el itinerario, Darwin era un científico escéptico, absolutamente ateo. Y Fitzroy, que era el capitán, era un hombre religioso de la Iglesia Reformada de Inglaterra. Y bueno, y cuando terminó todo el ciclo, porque después se separaron, se pelearon entre los dos, terminó justo al revés, es decir, Darwin terminó siendo relativamente religioso y Fitzroy se convirtió en un ateo empedernido. Pero en el interín es que llevaron a estos 3 yaganes, los llevaron a Inglaterra, porque querían hacer justamente el experimento el experimento de qué podía, el experimento del doctor Dolittle, ¿qué podía decir? La educación podía modificar al ser humano y podía convertirlo en bondadoso e inteligente. Y de los 3 llegaron a Inglaterra, dicen que la visitaron a la reina Victoria, que la reina Victoria los recibió para verlos como eran. Vivieron 2 años en Inglaterra y a los 2 años Fitzroy, que hacía otro viaje para la misma zona, los cargó y los llevó de nuevo para allá. Y entonces una vez que llegó allá, los bajó, una de ellos había muerto. Los 2 que los bajó en los cables y se fue, y siguió su viaje. Y lo llenó de regalos porque se había hecho muy querido. Dice que se llamaba Jimmy Bottom, porque cuando lo subieron a la cubierta del barco, se agarraba de los botones dorados de los sacos de los ingleses, ¿no? De los marineros ingleses.
Entonces le pusieron Jimmy Button. Y, sí, y lo increíble es que años después Fitzroy vuelve otra vez a los canales fueguinos, atraviesa, y cuando está por los canales de golpe ve aparecer en una balsa algo que le hace gestos y señas, y se acercan y era Jimmy Button, que era él, pero que estaba en un estado lamentable, estaba sin nada, abandonado. ¿Por qué? Porque cuando llegó con todas sus cosas, la familia se quedó con todo. El pueblo de él se había quedado con todo lo que le habían regalado, y después de quedarse con todo, porque él ya hablaba inglés, lo echaron. Así que quedó totalmente desclasado Jimmy Button. Y bueno, y la historia de él termina, que no puedo dejar de contarles, porque él participa cuando desde las Islas Malvinas envían un pastor, se va a instalar en Ushuaia para hacer una misión anglicana. Se instalan allí y de golpe, bueno, los dejan los ingleses y se van. El primer asistente de ellos es Jimmy Button, y un día, cuando llega un barco, descubren que está todo liquidado y que están ellos muertos, mataron a los pastores. Bueno, y parece que hubo un asalto a la misión que había sido comandado por el mismo Jimmy Button, según dicen, que cayó sobre la misión, mató a los misioneros y se quedaron con todo. Y entonces se lo llevaron detenido a Jimmy Button a las Islas Malvinas y le hicieron un juicio que al parecer fue bastante justo, donde él se defendió y demostró que no había tenido nada que ver con el asunto, y se fue de vuelta a los canales y ahí se perdió su historia. Pero este hombre había entrado y salido en el siglo XX, ¿no? 3 veces en su vida, y salió vivo, no sé cómo hizo realmente, fue verdaderamente una aventura. Pero justamente esta idea de lo cultural pasa por esto, porque entonces la pregunta que uno tendría que hacerse es, si es así, ¿cómo se hace para que los elementos de una cultura pasen a integrar esa cultura? ¿Cuál es el sistema? ¿Cuál es el método? Entonces, yo para eso quería antes hacer una pequeña leída de las distintas maneras de concebir las culturas a través de otras definiciones. Por ejemplo, bueno, las definiciones descriptivas de lo cultural están la de Taylor, que fue el origen de Edward Taylor, que fue el origen, el que animó el pensamiento, la interpretación histórica de Marx y Engels en la bibliografía al comienzo del marxismo, evolucionista. Entonces él hace una definición que, fíjense, que se parece bastante a la de UNESCO del año, esto es en el año 1871, bueno, y la de UNESCO es 100 años más tarde, ¿no? Y él dice que cultura es un complejo, acá decía que era una estructura, que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y otros hábitos y capacidades que tiene el ser humano en sociedad. O sea que era bastante exhaustiva como descripción. Y sobre todo porque él, al hacer esta descripción desde un positivismo neoevolucionista, lo que hace es quitar la discusión sustancialista, la discusión del humanismo filosófico, es decir, cultura, hoy hay que ponerse de pie. Él dice, no, cultura es toda esta serie de conductas sociales, eso es cultura, dice. Es decir, es una descripción de cómo se vive en sociedad. Hay un libro, una introducción a la antropología, que ahora no me acuerdo del autor, americano, pero que dedicaba todo un primer capítulo a relatar cómo era su vida desde que se despertaba hasta que llegaba al trabajo, y cuáles eran las acciones que realizaba, y cómo prácticamente el 99% de estas acciones eran culturales, ninguna era natural, casi ninguna podía decirse que fuera natural en términos de naturaleza. Todo lo demás era aprendido, todo era aprendido, lo que usaba era generado por otros elementos de la sociedad,
las acciones que realizaba, lavarse los dientes, desayunar, todo estaba formado por tradiciones centenarias o milenarias, y todo eso formaba un paquete de conductas aprendidas. Bueno, esto es similar porque Taylor consideraba que la evolución social humana, es decir, la tecnología, las relaciones sociales, eran un crecimiento como el de los organismos mismos, como el del organismo de una persona. A esto se le opuso la antropología, la primera antropología norteamericana, con Franz Boas. Después van a tener una ficha de todo esto, igual no se preocupen por los nombres. Donde él pensaba que justamente lo que había que hacer era no considerarlo, había que retirarle esa expectativa de que todo constituyera, desde la mirada positivista, una serie de acontecimientos progresivos y que el desarrollo de la humanidad partiera de lo más simple hasta llegar a lo más complejo. Él lo que decía era que había que entender cómo funcionaban estas sociedades para poder así compararlas, que era lo más que se podía hacer. Él trabajó sobre la gente de Nueva Guinea. Después Margaret Mead también trabajó con ellos. Después las definiciones estructuralistas, y recién lo mencionábamos a Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss, bueno, que él toma el modelo de la lingüística, él toma el modelo de Ferdinand de Saussure, que era un lingüista suizo, que es el que primero llegó a la conclusión de que las lenguas eran todos sistemas de opuestos y que funcionaban como tal. Entonces él lo que llega a proyectar este pensamiento a través de Jacobson y lo aplica a las sociedades. Y dice, las sociedades también son sistemas de opuestos y en ese sentido es que tenemos que interpretarlos, que vamos a interpretarlos. Él dice, cultura es un mensaje, dice Lévi-Strauss, es un mensaje que puede ser descifrado tanto en sus contenidos como en sus reglas, que puede ser descifrado. En El pensamiento salvaje, otra obra que hace él en el año 2000, dice, todos los símbolos y signos de que está hecha una cultura son productos de la misma capacidad simbólica que poseen todas las mentes humanas. O sea que el mecanismo lo compartimos todos lo hacemos de la misma manera, ¿no es cierto? Esta capacidad consiste básicamente en la clasificación de las cosas del mundo en grupos que se atribuyen a cierta carga semántica. Esta palabrita, la clasificación, es uno de los elementos centrales de la manera en que las sociedades justamente cargan el concepto de cultura. Porque cultura es aquello que ha sido clasificado como cultural, ¿no? Ese es el elemento fundamental. Después hay que preguntarse quién clasifica, claro, cómo es que se clasifica, ¿no? Pero el mecanismo es la clasificación. Y él decía, Lévi-Strauss, los signos y sus significados pueden ser asociados por medio de la metáfora, como en el caso de las palabras, o por la metonimia, cuando son, como por ejemplo los símbolos de la realeza, los símbolos de la heráldica, que tienen un valor determinado para cada sociedad humana. Nosotros no los percibimos directamente, pero las asociaciones de la identificación con estos símbolos son antiquísimas y pertenecen a veces a la memoria de la cultura, de una cultura muy, muy vasta, ¿no? De muchos siglos para atrás. ¿Por qué? Porque son justamente, si los símbolos de la heráldica que reaparecen en la informática, que reaparecen en todos esos símbolos, bueno, esos símbolos están cargados de contenido. Es como si nosotros pusiéramos una cruz. Una cruz, sí, es una cruz, son dos palitos, sí, es la intersección de dos rectas, pero que cualquiera de la cultura occidental podría escribir un libro sobre eso sin haber estudiado nada, ¿no? Y bueno, ¿y qué es la cruz? Bueno, la historia, Nazareno, Jesucristo, la Semana Santa, ¿cuánto hay, no? Los cruzados, o sea, la cantidad de información que hay a través de ese símbolo, que está reducido y que está sintetizado en ese signo, es tremenda, es una información. En los años 90, más o menos, u 80, hubo un antropólogo mexicano, norteamericano, que se llamaba Oscar Lewis, que escribió un libro que después hicieron una película también, que se llamaba Los hijos de Sánchez. Y en ese libro
él inauguró la técnica, que después se aplicó en la antropología, de la información personalizada, es decir, de la historia de vida. La historia de vida, que hoy es un concepto que se usa para las artes, para las pruebas de ingreso a un trabajo, no sé, bueno. Pero la historia de vida, ¿en qué consiste? En que una persona tiene un conocimiento de su sociedad descomunal, que no lo tiene objetivado, pero si empieza a relatarlo, se va a dar cuenta que él conoce efectivamente los elementos fundamentales de esa sociedad. A través de un relato, si se quiere, personal, en primera persona, referido a su propia historia, esa persona contando su historia, cuenta la historia de su tiempo y la historia de su pueblo. Cuanto más sigue contando, más van apareciendo datos sobre eso. Porque él era un mexicano, bueno, contaba una historia de mexicano, rural, pero imaginen esto en el contacto con una cultura realmente ajena, en la que uno dice, bueno, ¿y cómo puedo interpretar esos signos, como dice Lévi-Strauss, ¿no? ¿Cómo puedo llegar a ese mensaje? ¿Ese mensaje se puede recibir o no hay forma en realidad y no hay manera? Olvidémonos del tema de la lengua, porque lo de la lengua es lo primero que se aprende. Pero después, atrás de la lengua hay otra cosa, son todos los mecanismos del conocimiento y son todas las maneras simbólicas que tienen los pueblos para comunicarse. Entonces, eso es bien difícil de aprender, es bien difícil. Y es difícil de interpretar. Bueno, las definiciones marxistas tienen que ver, también lo cultural fue analizado por el marxismo dentro del esquema de que todo tiene que surgir de las relaciones de producción, es decir, de la manera que se da de organización una sociedad para realizar una tarea económica productiva. El doctor Cabral hablaba el otro día de esos primeros grupos que tenían que encontrar alimento. Bueno, esa actividad productiva es una actividad que le toca a todos los seres humanos de una u otra manera. Y por lo tanto, ese conocimiento de la relación entre los medios de producción y, que sería lo básico, y la ideología, que es la manera en que se ataca ese problema, que para él la ideología sería el elemento fundamental de la cultura, es lo que hace que para el marxismo, el concepto de cultura sea un concepto superestructural. O sea que si uno modifica las condiciones estructurales de los medios de producción y las relaciones de producción, seguramente va a modificar la cultura. Con todo lo que tiene eso de positivo y de discutible. Pero es un abordaje que ha sido muy fecundo y que dio lugar a una gran cantidad de interpretaciones. Antonio Gramsci, que fue un gran ideólogo y antifascista, desde la cárcel escribió muchos de sus textos fantásticos, y justamente él habla principalmente del problema de la hegemonía, lo que vos hoy mencionabas, es decir, que una sociedad encuentra la forma de legitimarse a sí misma mediante la hegemonía. Y la cultura puede servir para legitimar esta situación de opresión de una clase con respecto a la otra. Y Louis Althusser, que fue también un gran filósofo francés, de los últimos intérpretes del pensamiento marxista, bueno, él habla justamente de cómo los aparatos del Estado participan en el mantenimiento de un estado de opresión de una clase con respecto a la otra a través de la educación y a través del sistema jurídico. Y por último, Michel Foucault, que ya es más contemporáneo nuestro, más cercano, que justamente hablaba de este tema desde el punto de vista de la educación, es decir, cómo la educación siempre es una manera de transmitir valores y disvalores, y los disvalores son el castigo, lo que ellos llaman el dressage, o sea, ¿cómo se dice? La doma del alumno o del niño, a quien se lo doma a lo largo de 11 años, y pareciera ser que uno de los aprendizajes más importantes que realiza un ser humano en sociedad es es aprender cómo funciona el sistema para no equivocarse después, ¿no? Y terminar en la prisión más cercana. Entonces esa parte
de la educación, que sí es verdad que transmite valores, pero algunos de esos valores también son valores discutibles, ¿no? Bien, y para terminar con estas definiciones, las definiciones de un antropólogo y una gran personalidad latinoamericana que fue Darcy Ribeiro, que fue político, escritor, una personalidad extraordinaria. Él hablaba del proceso civilizatorio. Esto Adolfo Colombres, que después lo vamos a citar, toma ese concepto del proceso, entendiendo que la cultura avanza como en dos vías paralelas. Una que es de permanencia y la otra es que es de cambio. Pero nunca desaparece ninguna de las dos. Están como paralelamente traccionando una de la otra. Y en el caso americano es más que visible eso porque nosotros todavía, como decía Alberdi, estamos atrás de ciertas definiciones que no se han concretado, ¿no? Propias, de definiciones propias. Leopoldo Sea, que fue un filósofo y escritor mexicano de este siglo, ¿no? Del siglo pasado, decía, América no hizo su propia historia, sino que pretende unirse a la historia de la cultura europea. Bueno, eso es fatal, eso es realmente, es verdad, es tremendo, porque deberíamos estar en una etapa de paralelismos en la cual hubiera relatos completos, integrales, paralelos, en los cuales uno dijera, imagínense ahora, lo que pasa es que no hay honestidad intelectual al respecto, pero imagínense ahora la situación de China, que va a ser dentro de 5 o 10 años la primera potencia económica del mundo, y nadie sabe ni cómo se llaman las ciudades de ese lugar, ¿no es cierto? Ni su historia de 6.000 años, ni... Bueno, ¿cómo sería eso? Habría que parar todo, parar la educación mundial, y decir, bueno, ahora a estudiar China y chino, no por simple utilitarismo, sino porque el efecto que va a tener esa sociedad en nosotros va a ser inevitable en todos sus aspectos. Claro, o sea, va a ser, pero no podemos ni siquiera imaginar, y sin embargo seguimos dándole, creyendo que eso va a llegar el día de la escarapela. Bueno, es que no, porque el problema, claro. Claro. Pero esto se debe a que, evidentemente, la cultura europea hizo su propia historia, los norteamericanos y otros epígonos anglos hicieron también su historia paralela, pero la verdad es que nadie tomó en serio la existencia de esos dos mundos, como son China y la India. La India va a superar en el año 25 a la China en población. La India va a superar a la China. 1.400 millones de habitantes son. 1.400 millones de habitantes. Se espera que para el año 25 la India tenga 1.700 millones de habitantes. Nosotros 40. ¿A cuánto esperan que tengamos? En la proyección tendremos, no sé, 50, 55, más no creo. A favelas solo. En Brasil. Y digamos, la progresión sociológica que hace, digamos, este grupo de cientistas sociales es que el mundo y las grandes civilizaciones van a tender y van a terminar siendo eso. Lo que está pasando en los suburbios, digamos. Sí, sería como Mad Max, digamos, la película Mad Max.
Pero yo sobre todo me refería al tema cultural en sí mismo, quiero decir, la construcción del conocimiento de la historia del mundo pasa por un eje que es el eje del Mediterráneo y lo que ocurrió en torno ahí desde los griegos en adelante, para atrás rasca un poquito para el lado de Egipto y de Medio Oriente, y después no se interesa en lo otro, no se interesa. Nosotros pataleamos porque no somos considerados, pero ¿qué le quedaría a los chinos entonces? Lo que los conforma a los chinos es que son 1.400 millones. Entonces entre ellos están bastante satisfechos de recordar su historia y su cultura. Pero francamente hay algo en este relato y justamente nosotros no podemos retrasarnos en elaborar nuestro propio relato sobre la cultura de nuestro continente, porque es algo que si no va a ser encarado por otros, que es lo que ha sucedido hasta ahora. Y por último, de la clase de hoy, les voy a mostrar un esquema de una tipología de culturas que hizo un antropólogo mexicano que se llama Bofill, y que quizá pueda resultarles interesante. Quizás les resulte interesante para ver, para aplicar al análisis de determinadas culturas, incluyendo la propia. Se llama Bonfil Batalla. Y es así. Él dice que una cultura puede ser autónoma, que es cuando ejerce realmente las decisiones sobre elementos propios, sobre sus elementos. Después otra variable sería una cultura apropiada, no apropiada en el sentido de conveniente, sino de haberse quedado con elementos. Acá, cuando esas decisiones, las decisiones que toma la cultura, acerca de elementos ajenos, incorporados, mediante un proceso de adaptación selectiva, por lo general se termina convirtiendo en una adaptación. O sea que esos elementos que nosotros incluimos van a cambiar de sentido y de función dentro de esta sociedad, pero se toman de otra sociedad o de otra cultura. Un tercer elemento, una tercera calificación la hace de cultura enajenada. Cuando a pesar de ser elementos propios, las decisiones sobre estos pasaron a otros sectores, sobre estos elementos. Si, por ejemplo, los pueblos del Alto Amazonas, viene Sting y graba una canción con ellos y la vende en el mundo, bueno, ellos le perdieron. No tiene el sentido que tenía esa canción para ellos, que a lo mejor era para propiciar la lluvia, la fecundidad, no sé, tenía algún uso práctico, sino que además pierde el control, pasa, a lo mejor es una tergiversación de los valores de esa cultura, lo que esa canción va a transferir, ¿no? Y por último, una que es la más sencilla de entender, una cultura impuesta, cuando todas estas decisiones, todos los elementos, como las decisiones, son ajenos. De eso podríamos dar varios ejemplos, pero para no sufrir, dejémoslo. En el sentido de que una cultura, todos los grandes imperios impusieron culturas, ¿no? Impusieron religiones, impusieron sistemas de valores, impusieron lengua. Por lo tanto, no hay por qué imaginar que este siglo no tuviera las mismas características. Sin embargo, es importante saber por qué estos son procesos que se van dando en el tiempo y progresivamente, no es que de la noche a la mañana. Y sin embargo, se produce el efecto del caballo de Troya, de que a lo mejor uno empieza tomando algún elemento porque es atractivo y después cuando se quiere dar cuenta ya está toda la tropa dentro de la fortaleza. Cuando se empezó a promover los jeans,
que era ropa de trabajo. Bueno, no se sabía qué era lo que venía atrás de la ropa de trabajo, ¿no? Venía, bueno, ese hilo uno tiraba y venía todo. O las hamburguesas. Lo de las hamburguesas es extraordinario porque es un concepto de franchising, en realidad de franquicia, mediante el cual no ponen nada, pero uno está obligado a hacerla para que uno le den la marca, para que pueda usar la marca, uno está obligado a hacerla de esa manera. Lo único que se importa es la vegetalina, el aceite vegetal con el que se fríen, porque esa vegetalina tiene una fórmula tan secreta como la de la Coca-Cola, que tampoco se puede, es secreta la fórmula de la Coca-Cola. La pasta base, esa melaza terrible, negruzca, esa es secreta y nunca se pudo hacer. Acá hubo provincias en las cuales por legislación federal propia no aceptaron que circulara una bebida que no tenía, eso fue Santa Fe, por ejemplo, una bebida que no mostraban la fórmula. ¿Cómo va a ser vender una bebida que no muestran la fórmula? Pero en general casi todos han aceptado. Bueno, entonces, en este sentido, ¿cuáles serían las estrategias a adoptar dentro de esta dinámica? Ante una cultura autónoma, bueno, el gozo de esa cultura autónoma es la felicidad, ¿no? Que conforman la matriz simbólica de una sociedad. La base de la acción ha de ser de reforzamiento, actualización, enriquecimiento del sentido. Fíjense que cuando una cultura o alguna institución es muy fuerte, no le tiene miedo tampoco a incluir elementos, como sería en el segundo caso, de apropiarse de elementos. En el caso de la música, por ejemplo, el flamenco o el tango han versionado, como se dice ahora, músicas de otros géneros sin problema. Las convirtieron en tangos en la época de oro, las convirtieron en piezas flamencas. Discos de samba, de yupanqui, cantadas por cantadores flamencos. La cultura es tan fuerte que eso no hace que ellos vayan a modificarse. Pero claro, si es una costumbre muy habitual, es complejo. Frente a una cultura apropiada, que es el caso que estaríamos mencionando, hay que ahondar el proceso de apropiación mediante la recreación de los sentidos en función de las necesidades a las cuales debe satisfacer el elemento. Samid acaba de anunciar abrió una cadena de hamburgueserías. Y bueno, tiene razón, dentro de todo, si hay un consumo que ya está potenciado por una acción de marketing cósmica, él dice, bueno, ya acá por lo menos la carne la ponemos nosotros y va a ser en las condiciones que a mí me parezcan. Si su mero uso llega a su producción, ya saltaría de rubro y pasaría a ser cultura autónoma, ¿no? En la cultura enajenada, la acción, bueno, naturalmente trata de recuperar el control. Y en la cultura impuesta sería, en principio, de rechazo. Esto es complicado. Alemania y Japón en la guerra prohibieron las músicas decadentes de origen negro. O sea, el jazz estaba prohibido en Japón y en Alemania durante todo el periodo de la guerra, que en ese momento previamente tenía un éxito enorme, mundial, ¿no? Y entonces ese fue un gran momento para el tango, porque como no había consumo de jazz, el tango entró en esos dos mercados con mucha fuerza y se instaló mucho más fuertemente. Pero esas imposiciones tan severas como las que hoy lleva adelante el Estado Islámico o Al-Qaeda, ¿no es cierto?, referidas a los pakistaníes, los afganos, con respecto a costumbres y con respecto a un único patrón de conducta social o religioso, son de vida corta, porque las sociedades hoy están muy intercomunicadas y lo que hoy sucede como un drama en una sociedad, dentro de 3 meses o dentro de un año, va a volver a aparecer ya ridiculizado, ya va a perder esa fuerza, va a ser muy difícil sostener eso fuera de su territorio. Y el contagio, en definitiva, la Unión Soviética no se vino abajo
por una acción militar como se esperó durante 50 años, sino por un problema cultural, por la televisión concretamente. Y hoy en día pretender detener ciertas redes de comunicación es prácticamente imposible. Entonces esos fundamentalismos tienen como patas cortas, o parecen caprichos circunstanciales de sectores dominantes o que ejercen el poder. Yo les quería proponer un trabajo simple, que consistiría en, usando este esquema de cultura autónoma, cultura apropiada, cultura enajenada, cultura impuesta, hicieran una ejemplificación en la sociedad misionera o posadeña, como ustedes quieran, ¿no? Buscando ejemplos de estas categorías. Ver de qué manera cada una porque la totalidad de la sociedad incluye todas estas categorías. Ninguna cultura es puramente autónoma ni puramente impuesta, ¿no? Pero ni siquiera imagínense la de los pueblos originarios, porque están obligados a una educación, aunque fuera bilingüe, es decir, que no pueden no participar, por más que quieran, ¿no? Ni los testigos de Jehová no pueden. Es decir, que no es tan sencillo el no sufrir las influencias de los distintos sistemas de valores de la sociedad, que corresponden seguramente a distintos pueblos en la génesis de esa sociedad y a distintas situaciones históricas que ha atravesado esa misma sociedad. Entonces sería cuestión de hacer unas líneas sobre cada una de las categorías, donde ustedes identificaran 3 o 4 ejemplos en cada una de las categorías, ¿no? De cómo funciona esto aplicado a la sociedad, o de posadas o misioneras, como ustedes quieran. La manera de hacerlo no lo sé, Ariel, si lo vamos a hacer en papel así nomás, o lo envían al correo, digo. Al correo, bueno. Igual esto lo van a tener en un texto, de todas maneras, ¿no? Pero sí. Hay una ficha de cada una de las reuniones, grande. Entonces, y más la bibliografía. Dice, una cultura es autónoma cuando ejerza realmente las decisiones sobre los elementos propios. Eso, bueno, es sencillo, ¿no? La libertad de ejercer la decisión sobre sus propios elementos. Bueno, sí. Sí, son alemanes, claro. Sí. Sí. Que incluso son, porque ellos, lo que no sé cómo funciona el tema de la educación, porque en general eso en contradicción. Por lo general se llega al acuerdo de que le ponen escuelas dentro de la comunidad y que las maestras son como si fuera bilingüe, bueno, son biculturales. Sí. Bueno, los gitanos es un caso. No, son más una cultura en realidad. Pero lo que pasa es que, porque son por lo general rumanos los que tenemos nosotros, son rumanos y búlgaros. Puede ser, sí. Claro, antes era muy complicado. Era muy complicado llevarlos a la escuela a los chicos, sí. Bueno, eso. ¿Sabés qué me dijeron las maestras? Que es porque ha avanzado mucho en ellos los evangélicos. Ah, Entonces, qué merengue. sí, es increíble. Entonces, ha mandado a estudiar para poder... Pobre. Claro. Puede ser, claro, puede ser. Bueno, apropiada es cuando las decisiones
cuando estas decisiones versan acerca de elementos ajenos, incorporados mediante un proceso de adopción selectiva al que normalmente acompaña una adaptación, es decir, una resemantización y una refuncionalización. La hamburguesa de Samid, digamos, ¿no es cierto? Claro. La hamburguesa de Samid. Un elemento pertenecerá a una cultura enajenada cuando, a pesar de su origen propio, las decisiones sobre este elemento pasaron a otros sectores. Es el caso que mencionaba, supongamos, de la gráfica de los mapuches, es decir, o la cestería del norte, que se convierte, porque no es el hecho de que saquen ese cesto del circuito de la economía regional y lo metan en el circuito de la economía abierta comercial. No, es que toman a lo mejor ese cesto y le cortan un pedazo y lo ponen en una cartera, lo pegan en una cartera de mujer. Bueno, ahí ese elemento ya se descontextualizó, nadie sabe quién lo hizo ni para qué, y perdió el sentido que tenía, incluso de comunicación estética también, ¿no? Las guardas, por ejemplo, las guardas pampas, ¿no? Las guardas pampas, cuando de golpe empiezan a aparecer en cualquier lado, entonces uno dice, bueno, si uno supiera que eso es una guardapampa, perfecto, es un reconocimiento. Pero si aparece como dentro de búlgaros, como, sí. También con las guardas y Ah, es verdad, sí, es cierto. Es verdad, es cierto, claro. Bueno, si uno lo cita como que está inspirado, no sé qué, pero apenas se quita ese elemento y se lo saca de su contexto, ya lo pierde en realidad, lo enajena, ¿no? Que es el sentido de esto. Y la impuesta, bueno, es cualquiera de las situaciones que uno vive de colonialismo, de imperialismo, de imposición de patrones ajenos a la cultura de uno, y que hay que aguantarla, ¿no? ¿Por qué? Porque viene motivada por una presión de carácter político, militar, social. En ese caso lo que hay que hacer, con lo que se ha hecho históricamente, es resistir. Los bolivianos estuvieron 400 años sojuzgados por los españoles, y uno va a Bolivia y la verdad ha cambiado poco la vida de ellos en 400 años. Siguen vistiéndose igual, bailando las mismas danzas, festejando las mismas fiestas. Eso no hubo forma, no los pudieron. Y miren que en el altiplano se pusieron los españoles para tratar de cambiar eso y de erradicarlo, y no hubo caso. O sea que hay pueblos que han resistido a todo esto y conservaron sus valores. En el caso del pueblo judío es un caso extraordinario. 2000 años, ¿no?, circulando por la tierra sin nación, sin territorio, y sin embargo conservaron los elementos centrales de esa cultura, incluyendo la lengua, ¿no? No, yo les pongo el correo mío, pero no sé si es acá. Es a un correo del Saavedra, ¿no? Eso. Sí. Sí, claro. No, naturalmente. Es decir, que los pueblos resisten cuando, en algunos casos parece que fueran impermeables a esta tarea que se hace con tanto entusiasmo. Y en otros no, hay sociedades que les pasaron por encima. Los italianos, después de la Segunda Guerra Mundial, esa sociedad, la cultura italiana sufrió muchísimo. Europa mismo, hoy, yo les puedo asegurar que el efecto de la norteamericanización ha sido muy profundo, muy profundo. No, podría ser comercial también, puede ser comercial. ¿Por qué no? Sí, puede ser comercial, puede decir que no es necesario que sea una potencia ocupante, que de hecho es una potencia ocupante, pero claro, con buenas maneras lo hacen, claro. Esa es la hegemonía, claro, esa es la hegemonía. Claro. La gracia consiste, en que uno lo admire tanto que considere que es deseable para sí mismo.
Y ahí se acabó todo. No por nada, sino porque uno se convierte en otra persona, en otro del que era, desde el punto de vista cultural. Nosotros estamos viendo mucho el tema de, un ejemplo muy burdo, pero en el caso de los festejos de Halloween. Bueno, eso todo el país, sí. Todo el país, sí, todo el país. San Patricio, sí. 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 Pero eso es como de más, porque esa es son ideas de marketing en realidad. Uno nunca sabe si responden a una conspiración universal que haya un centro en el tabernáculo mormón de Utah donde dicen, bueno, ahora le mandamos Halloween. Pero lo cierto es que la actividad comercial es la que siempre está jugando con eso por la difusión de la televisión, ¿no? Claro, como si eso fuera hasta el mediodía, claro. Y puede ser, claro. Y estaba leyendo ahora sobre una cantidad de fábricas japonesas que se han instalado en México, un pool de... y entonces Toyota, todas las grandes fábricas se han instalado en una localidad que queda cerca de Ciudad de México, pero queda sobre la ruta que va a Estados Unidos y por lo tanto tiene unas condiciones muy especiales para favorecerlas, ¿no? Y entonces ellos decían justamente, el gobernador del estado decía, nosotros hemos tenido que competir con los estándares de exigencia industriales de los japoneses, que los japoneses trabajan 14 horas por día, no sé. Y dice, y trabajamos más que ellos, decía el gobernador del estado. Y los japoneses decían, nosotros tenemos una exigencia porque nuestra sociedad es así, estamos acostumbrados a que todo se haga bien y perfectamente. Cuesta un poco hacerles entender a los mexicanos, bueno, porque claro, son patrones de producción que en eso lo tienen todo estandarizado, no es que venga un patrón malo, uno bueno, da lo mismo. Ellos aplican la plantilla esa ¿no? de producción y adelante. Bueno, muchas gracias. Será hasta la próxima entonces, hasta la otra semana.